Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. Buen ¿Cómo va? día, buen día Nicolás Buenas. Ramiro. Hola Tomás. Hola. Hola, hola. Hola Damián. Pilar, buen día. Bueno, ¿falta alguien más, Pablo? No, No, y 31. ya estamos todos, 31 somos. Em, bueno, como me recordaba Pablo antes de que ustedes entren, hoy es una clase de consulta. Em, ya tuvimos en el pasado clases de consulta. Recuerden que luego, entonces, la próxima clase será el dictado de la última clase práctica, digo el próximo jueves, ¿no? Que estaremos viendo el último práctico, para luego el 25 tener el segundo parcial. Antes del parcial, el martes 23, recuerden que está la clase híbrida, presencial, pero el que no quiere o no puede, la puede seguir desde la grabación, y después subiremos el link, por ahí no tan editada como ponemos siempre en YouTube, pero sí el link más crudo, en especial por quien quiera verla del 23 al 25, que quizás alguien no pueda el 23 ni asistir ni verla en vivo, entonces asincrónicamente tiene que quedar como material. Pondremos el link al video y luego lo editaremos como corresponde. ¿Qué más, Pablo? Em, Nada, recordar las fechas, sí. El 23 la clase de consulta y el 25 el parcial. Sí, Respecto de los temas que entran de la parte práctica del segundo parcial, ahí estábamos viendo con Juan Pedro que va a ser desde el trabajo práctico número 5, que es lo de competencia perfecta, que es el primer tema que vimos después del primer parcial, hasta lo que vimos el jueves pasado, el mercado de factores. Es decir, todo lo que es el práctico número 9 que vamos a ver el jueves que viene, no entraría a la evaluación del segundo parcial. exacto, exacto. De todas maneras, por ahí en la parte teórica van a ver esas cosas. Bueno, sin más, vamos a ver qué consultas hasta acá, dudas. Ahí Joaquín está escribiendo el ejercicio 8 del TP7. ¿Entra? Ni me acuerdo No, cuál es. ¿Cuál es, Pablo? ¿Te acordás? fíjate, Joaquín, que en el A24 se publicó una fe de ratas, una aclaración de que el Ah, último sí. ejercicio, que era el de oligopolio de Bertrand, no entraba. Ese era un ejercicio que había quedado de años anteriores y se había decidido sacarlo del práctico. Así que no, se queda tranquilo que no entre. Ujú, gracias. Ah, mira, no me acordaba de lo oligopolio Bertrand que estaba. Eh, que no llega a la conclusión del mercado de competencia. Perfecta. Bueno, si no quieren, por ahí pueden o levantar el audio o pueden escribir dudas al chat, por ahí les resulta más, eh, no sé, más tranquilizador. Si quieren escribir. ¿Podemos ver el ejercicio 2 o el 3 del TP8 nuevamente? Sí, por ahí podemos hacerte una lista de preguntas primero, si no hay, por ahí uno no se acuerda la pregunta o no la tiene y después en el transcurso de la Capaz, clase la hace. puedas, Eh, quizás una consulta si a lo largo para de que la clase pueden vamos ir ordenando. remarcando, si pueden ir remarcando a lo largo de la clase las herramientas que puedan aplicarse en todos los casos, como cómo llegar al costo marginal, cómo llegar al ingreso marginal, porque más que nada en el mercado de factores varía mucho dependiendo la combinación del mercado de trabajo y de bienes. Pueden ir diciendo cuáles son las generales que sirven para todos, en cualquier práctico, así yendo a la casa también. Bien. Arrancamos con esas dos. Yo arranco con esa última, Pablo. Te dejo la primera, si te parece. Si Dale. compartimos. José, ahí sí es interesante la pregunta porque el mercado. Creo que hay que tener dos salvedades, varias, pero hay que hacer dos, para mi, observaciones muy importantes para resolver bien los prácticos en mercado de factores. Porque, como bien dijo usted, hay variantes interesantes. En primer lugar, en la mecánica de la resolución, bueno, son funciones lineales en general, no tienen gran complejidad. Lo que sí es importante en qué argumento quedan las variables, perdón, las funciones. Pues muchas veces trabajamos sobre el nivel de cantidad o sobre el factor, especialmente el trabajo.
¿no? Entonces a veces uno va reemplazando y le queda todo en función de L, entonces el incógnito, la pregunta que va a responder es cuántas son las unidades de L, y después sacarlas de cantidad, o a veces al revés. Siempre hay en algún momento donde uno tiene que hacer ese clic en la cabeza de cuándo paso de Q a L y de L a Q. Obviamente hay una relación entre L y Q que es la función de producción, pero digo esto para cuando uno piensa, como bien dijo usted, José, algunas expresiones como costo marginal, uno tiene que pensarlo en términos de las cantidades, cuando uno piensa, cómo cambia el costo cuando cambian las cantidades del bien, eso quiero decir. Mientras que en otras vemos el trabajo, el factor trabajo como la variable clave, pero están totalmente relacionadas todo el tiempo cuando usted desarrolla el ejercicio. Pero eso es un buen punto. Y el segundo, sí, hay que ser cuidadoso, porque esta resolución siempre apunta a lo mismo: cuánto factor productivo contrata, cuánto producto esta empresa va a elaborar y vender, a cuánto va a vender, etcétera, etcétera. Tiene varias opciones, depende del tipo de mercados que sean, tanto en los bienes como en los factores. Ahí hay que tener cuidado en qué herramientas usar. Siempre el principio es que está la visión neoclásica de la microeconomía, digamos, como que la herramienta principal es la noción de equilibrio. Entonces siempre la respuesta a algo es en un punto de equilibrio, seguramente ya se dieron cuenta. Ni que hablar cuando ven equilibrio general, que es un poco como cerrar todo el esquema de consumidores y productores en una sociedad. Entonces, siempre va a haber una noción de equilibrio, y siempre en el mercado la respuesta factorial dentro de una empresa será en ese equilibrio en donde la demanda de esa empresa por el factor igual a la oferta por esa empresa del factor. Claro, eso cambia, depende del modelo que estén analizando. No es lo mismo si es monoopcionista o si es competidor perfecto. Entonces, primera salvedad. Y entonces siempre la pregunta es cómo se construye la función, digamos, la respuesta, perdón, a la pregunta cuánto contratar en función de oferta y demanda del factor por parte de la empresa. La demanda del factor siempre viene con una relación siempre usted está trabajando en la dimensión de pesos por unidad de factor. En consecuencia, la demanda tiene, acuérdense, esos dos componentes de la relación, digamos, física entre el factor y el producto, que es lo que usted dijo, el producto marginal, y cómo se valora eso con una cierta noción de valor, que puede ser el precio o el ingreso marginal, depende cómo sea el mercado de bienes donde esté trabajando el caso que usted analiza. Entonces, con eso tiene la función de demanda del factor, que es el ingreso del producto marginal, o puede haber esta variante entre, que lo llamaba con valor del producto marginal o ingreso del producto marginal, o en el libro que ustedes están usando el ingreso del producto marginal, pero a veces con el precio, con el ingreso marginal. Eso da cuenta del tipo del mercado de bienes en que esté trabajando. Y por el lado de la oferta del factor, bueno, puede ser factor aceptante, que viene el salario, o si era monoopcionista estaba esta distinción entre el gasto medio o gasto marginal siempre responden. Sí es cierto, a veces cómo construir esas funciones, o insisto, quizás siempre los puntos críticos es cómo uno arma las funciones para ese equilibrio, cuál es la información y los argumentos de las funciones, si en términos de cantidades del bien o en términos de cantidad del factor, pero que siempre está relacionado, José, en todo momento del ejercicio. Y después muchas veces hay que usar, a veces estas identidades que veíamos ya en la teoría de la producción y de los costos, de esa relación entre costo marginal es igual al precio del factor sobre el producto marginal, y uno ahí puede jugar, porque ahí está viendo el mundo de los bienes y el mundo de los factores, por decirlo de alguna manera, ¿no? En esa relación. Porque, digamos, el producto marginal, la relación física entre el factor y el bien, el salario es el precio por el factor, y el costo marginal de alguna manera le está dando una lógica en términos del bien. Y ahí eso lo usábamos varias veces. ¿Cómo son los ejercicios? Básicamente como todos, son de dos tipos. Uno es, le damos las funciones y usted tiene que responder a la pregunta cuánto producir, cuánto factor contratar, a cuánto vende, cuánto es el salario que paga. U otra forma de hacer los ejercicios es, no le damos las funciones, sino que le damos piezas de información, y quizás uno entiende que tiene que trabajar sobre un punto ya predeterminado. Entonces, por ejemplo, en vez de dar funciones y encontrar el punto de equilibrio, empieza al revés el ejercicio. Usted ya sabe que está en el equilibrio en esta situación. Y ahí es como que damos datos y falta alguno, y uno empieza a completar relacionando las funciones que hablábamos al principio para encontrar la solución. Pero básicamente, para ordenar un poco la respuesta, hay dos tipos dentro del mercado de factores de preguntas, donde están las funciones, si usted tiene que trabajar con las funciones y responden cuánto contratar y cuánto producir,
y cuánto vende, a qué precio, ingresos, etc. O otro tipo de ejercicios que le damos toda información mezclada, por decirlo de alguna manera, hay que darle orden para llegar a la pregunta de una situación que generalmente es de equilibrio, desde el vamos. Hay que tener, punto 1, 2, hay que tener cuidado cómo armar las funciones del factor, de la demanda y la oferta del factor, que está la contracara del otro lado del mostrador de la situación del bien. Y la tercera, consejo, tips así rápidos, caseros que estamos diciendo a esta hora de la mañana, es lo que le decía de cómo hacer este vínculo entre el factor y el bien, que está dado por la función de producción que le da el ejercicio. Pero a veces uno tiene que dejar todo expresado en cantidades del bien, o a veces todo, para entender el razonamiento de las funciones que le siguen. O sea, bueno, tengo que derivar para encontrar, pero no tengo cantidades del bien. Bueno, pero está el factor que está vinculado por la función de producción, o al revés. Esos serían para mí los 3 tips más importantes. Insisto, las respuestas típicas son cuánto factor contrata, cuántos bienes produce, a cuánto vende, y claro, hay que tener cuidado cuáles son las funciones relevantes, porque es como dijo usted, depende del enunciado del ejercicio, qué tipo de modelo está más que implícito y explícito, ¿no? No sé si respondo eso, José, las principales. Si quieren podemos entrar en el mérito. Y la otra, no sé, Pablo, te la pasé vos, pero si no, ¿cuál era? ¿Había que ver un ejercicio? Sí, del práctico, también del mismo práctico 8, me sacaron algunas consultas de la clase pasada, era si se podía ver el ejercicio 2 y 3. Lo tenemos ahí lo tenés ahí para compartir. Alguno de los dos, no hace falta. Pero, ¿por qué en especial, Tomás? No, para chequearlo, para verlo de vuelta, nada más, no otra cosa. ¿Pero hay alguna duda puntual o es solamente como una revisión? No, es como una revisión nada más, no hay duda puntual. No sé Ok. si Bueno. les parece bien, si no... Sí, en general no, me parece mejor hacer preguntas puntuales, pero si no hay más preguntas, veámoslo. No, digo, porque a veces no hay tiempo, por ahí hacemos un lista de 40 preguntas, entonces no tenemos tiempo por ahí de desarrollar de nuevo todo un ejercicio, pero si no hay muchas preguntas por lo que veo. Ana dice, ¿podremos ver el último ejercicio del TP8? Especialmente donde se analiza cuál parte del total de la explotación es, ok, monopsólica y monopólica. Ahí, Ana, mientras Pablo por ahí busca, básicamente es la diferencia entre las curvas desde un aspecto y el otro. Para la parte monopsónica, se acuerda que había 2 curvas relevantes, la del gasto medio, no me acuerdo cómo la llamaba Daniel, o el gasto marginal del trabajo. Siempre que uno se posiciona, digamos, sobre un nivel de trabajo que está analizando, uno lo lee así de arriba para abajo, entre la diferencia de esas 2 líneas usted va a encontrar la renta monopsónica por unidad de trabajo. Y en la parte del monopolio, o la renta monopolística o la explotación monopolística, la puede ver también en esa situación del mercado de factor, viendo sobre el factor que está analizando la diferencia entre las 2 curvas de valor del producto marginal y el ingreso del producto marginal. Ahí está, es lo que están ahí poniendo, creo. Y eso también de un reflejo lo puede usted ver desde el lado del bien. Obviamente si estuviese analizando el bien y no los factores, estuviese en la otra geografía, también entre la diferencia que ustedes ya saben, que ven entre el precio y la curva de ingreso marginal, digo en la geografía. No es lo que estábamos viendo ahí en el gráfico. En el gráfico este que puso Pablo, ahí ven las 4 curvas, ¿no? Entonces es lo que les decía, usted para analizarlo, Ana, tiene que ver sobre un nivel de trabajo. Por ejemplo, uno puede pensar L3, y usted entonces tiene que observar L3 para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y ahí analiza las curvas. Por ejemplo, ahí está pintada una superficie interesante, que en L3, ¿cuál es el gasto marginal del trabajo y el gasto medio? Entonces, básicamente esa superficie en 3, hay una diferencia entre 150 y 75. Uno es cuánto le sale y otro es el salario que paga. Esa diferencia por cada una de las 3 unidades del trabajo es esa suerte de explotación monopsonista, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahí está la expresión también numérica, que encontramos un valor, ese valor, esa superficie son pesos, porque acuérdese que en los 2 ejes tenemos por un lado el precio del trabajo, que es el salario, que se mide en pesos por unidad de trabajo, y en el otro eje tenemos trabajo. Con lo cual, si uno multiplica esas 2 expresiones, que en términos de superficies visuales es esa superficie pintada que está ahí, eso nos da pesos. Ahí está claro, la explotación monopsonista es la diferencia entre 150 y 75 por cada una de las 3 unidades. No sé si hay mucho más, no sé si Ana respondí lo que
A ver, no sé si Ana quiere abrir el audio y preguntar algo más. Bueno, ok, de nada, Ana. Ahí aparecieron más preguntas. José y Ro. A ver, José, ¿el ingreso de producto marginal se puede sacar de la misma manera en todos los tipos del mercado? No entiendo muy bien la pregunta. Sí, entiendo que sí, supongo que sí. ¿Se puede sacar de la misma manera? O sea, el ingreso de producto marginal siempre son estos dos conceptos. El ingreso marginal por el producto marginal. El producto marginal es la relación física entre producto y bienes, perdón, factores productivos y bienes, y el ingreso marginal es la relación de valor marginal, valga la redundancia, con respecto al bien. Es una expresión que nos sirve para vincular, al fin de cuentas, el factor productivo y el valor. No sé si era eso. Sí, ahí después Joaquín dice, depende el ingreso del producto marginal si el mercado de bienes es competitivo, es decir, precio igual a ingreso marginal, o no lo es, creo, sí. O sea, Claro, dependiendo del exacto. tipo Por de eso yo mercado. decía, en los libros más viejos, ustedes no habían nacido, le ponían siempre como dos funciones, por decirlo de alguna manera. El valor del producto marginal cuando es precio por el producto marginal, y el ingreso del producto marginal cuando es ingreso marginal por producto marginal. Ahora lo usamos, para mí es más feliz decirle siempre ingreso del producto marginal, y siempre es ingreso marginal por producto marginal. Pero claro, hay momentos en donde el ingreso marginal es igual al precio. En un mercado perfectamente competitivo, el producto marginal es igual al precio, por eso ahí se pone el precio. Porque es siempre en todo momento igual al ingreso marginal. Pero a mí me parece mejor dejar esa forma genérica de ingreso del producto marginal, donde es el ingreso marginal por el producto marginal. No sé si es eso. A ver, Ro dice que no entiendo muy bien cómo sacar el cálculo, no sé qué cálculo. A ver. Hola, yo tengo una duda de la evaluación de seguimiento. A ver, ¿qué hicimos el fin de pasado en el TP6? Había un ejercicio con el que estoy leyendo, ¿no? Con el que el gráfico teníamos que analizar cuál era la pérdida de bienestar como consecuencia de que haya un solo oferente, y después la pérdida de beneficios en pesos del monopolista al fijar un precio máximo. Bueno, no me acuerdo del test, pero podemos ir respondiendo esto. No sé, Pablo, si quieres decir algo. Sí, estoy viendo a ver si puedo ir a acceder al ejercicio del test, como para verlo más en detalle. Pero en principio, Ro, siempre cuando hablábamos de términos de bienestar, hacían estas comparaciones, no me acuerdo, o sea, no conozco el test, pero siempre hacen como dos comparaciones de dos situaciones, dos momentos o dos puntos. La situación perfectamente competitiva y la situación, digamos, del monopolio, o también podemos analizar del monopsonio. Pero básicamente esos son dos puntos. Generalmente, entonces, la clave está en que la situación monopólica produce menos y comercializa menos que la situación de competencia perfecta. Además de a valores distintos, ¿no? Además que se valora distinto, pero básicamente esa destrucción de intercambio, de comercio, ahí van a ver las pérdidas de bienestar. Claro, igual pérdida de bienestar, usted acuérdese que lo notábamos sobre los dos jugadores, o sea, tanto oferentes o demandantes. Entonces uno tenía que analizar la situación en estos dos puntos que le digo, competencia, un esquema o una solución o un equilibrio en competencia perfecta y el monopolio. Y dentro de ellos, esa situación, cómo se vive entre consumidores y productores. O productor, cuando hay un solo vendedor. Y ahí no sé si hay algo ahí, Pablo, generalmente son esos triangulitos. Sí, claro, es justamente a partir del análisis de los excedentes uno puede ir calculando esas pérdidas de eficiencia. Claro, no sé si hay algún gráfico ahí. Estamos debiendo abrirle uno a Tomás, ¿no? Pero a ver, repaso. Joaquín ya dijo, Ana ya estuvimos charlando. No, Juan Pedro, no pasa nada. No, sí, lo vamos a ver, Pará, estoy mejor repasando el chat para ver si no me como nada. No, Lo de Ana recién no hablamos, lo de José se puede sacar de la misma manera que lo respondimos, lo de Ro recién lo estuvimos charlando. Ahora sí tenemos un gráfico, por ahí lo vemos en un gráfico, si no empiezo a hacer un dibujito yo con mi pulso, super pulso. Joaquín de nuevo, depende del ingreso de producto marginal. Ok, si el mercado sí, efectivamente es como dice Joaquín. Lo de Ro lo entendió. Vamos con Camila. A ver, Camila tiene dos consultas. ¿Cuándo existen estrategias dominantes para ambas empresas? No importa quién mueva primero, ¿el resultado va a ser siempre el mismo? Pregunta Camila. Y la otra, siempre suponemos en el modelo de Cournot
et al. No, el modelo Cournot. El costo marginal igual a 0. Bueno, empiezo por eso porque es lo más... No, no necesariamente. Nosotros por simplicidad hacíamos que el costo marginal igual a 0 para olvidarse el costo. Digamos, si ustedes se acuerdan, Camila, sacábamos ahí la clave nueva, la función nueva que presentábamos en esos ejercicios, era la función de reacción que venía de la optimización, que venía del análisis que hacían las empresas, entendiendo cómo maximizar beneficios, igualando ingresos marginales al costo marginales. Pero claro, el costo marginal ahí es 0, lo hacemos para simplificar el cálculo, entonces le quedaba el ingreso marginal igual a 0, que era el costo marginal. Una situación muy improbable que producir un bien más no tenga costo, ¿no? Pero digamos, eso era para simplificar. Entonces hacíamos la función de ingreso marginal igual a 0 y de ahí despejábamos y nos quedaba la respuesta, que en general nos quedaba como una expresión, ¿no?, de la cantidad del bien que quiere producir esa empresa que usted está analizando en función a la cantidad de la otra empresa. Y eso lo llamamos función de reacción. Pero no, uno podría poner que el costo marginal es una constante y distinta a 0. No sé, Pablo, si algo más, si no vamos a lo de los... Sí, ahí dice, si en el parcial no está el dato, deberíamos considerar que es 0. Sí, igual digo, por lo general vamos a decir algo respecto al costo marginal, Sí, ¿no? sí, no, si no, o el profe está muy despistado o medio mala, tiene mala fe, no decirle, no, quédense tranquilos, lo decimos. Con respecto a No, las la idea es estrategias que no dominantes... suman nada. ¿Cómo, Pablo? Que la idea es que no asuman nada, digo, que no asuman ningún supuesto ustedes que tenga un cambio fundamental en el resultado del ejercicio. Sí, Siempre los sí. datos van a estar. Exacto, que no, uno no tenga que pensar que hay un doble sentido, o buscar una cosa rara, digamos, o nosotros omitimos, algo a propósito para que uno tenga, no. Tiene que ser bien, porque entre el dispositivo electrónico, que no es muy amigable, el poco tiempo, y aparte porque lo que buscamos son estas respuestas concretas de cuánto producir, cuánto no. La idea no es hacer trampas, entre comillas, no es trampa, no es una buena expresión. La idea no es esconder, salvo en ese otro tipo de ejercicio que hablábamos recién más temprano con José, donde sí, efectivamente uno es una búsqueda del tesoro, hay un montón de piezas, de información, vas por acá, vas por allá y vas completando. Pero no en el caso. De hecho, cuando, por ejemplo, todavía ustedes no habían trabajado en matemática para derivar una función continua y derivable, nosotros dábamos esas expresiones, ¿no? Con respecto a las estrategias dominantes, sí, eso está en el manual, la definición de estrategia dominante. Es que uno tiene distintas opciones y una siempre es decidida sobre la otra. Digamos, independiente de quién mueve primero, sí, yo entiendo que sí, por ahí, no sé, Pablo, corregime. Sí. Justamente la dominancia significa que uno va a hacer eso independientemente de cualquier otra cosa. Ahí está bueno en el manual, está bastante, hay unos cuadritos que están estas definiciones de si son estrategias dominantes o no. Ahí cuando usábamos eso, acuérdense que, bueno, un poco ahí haciendo estos tips o recetas como habíamos hablado con José más temprano, para estos casos es básicamente cuando si tuviese un ejercicio de esta naturaleza, es del enunciado entender cómo es el juego, quiénes son los jugadores, cómo se arman, antes de llegar a ver la estrategia dominante o no, que es un poco la conclusión, perdón, no la conclusión, sino el procedimiento, las herramientas que uno necesita o lo que tiene que poner en la mesa es, insisto, los jugadores y armar la matriz de pago, con todos los escenarios posibles, depende de las distintas estrategias. Y después finalmente sí uno ve que decide. Es armar esas cajas, generalmente matrices de 2x2, perdón, donde hay dos jugadores con dos estadios o dos estados, no me acuerdo, pero eran las de galletitas, ¿no? Y hay dos empresas. Esos nombres me causan, no sé de dónde vienen, si de estos manuales traducidos del inglés, pero no sé, bueno, en vez de llamar... Sí, ahí lo importante de las cajas es siempre identificar los pagos, es decir, bueno, el pago por lo general está separado entre paréntesis por una coma y el primer componente del pago es el beneficio o el pago asociado a una firma y el segundo componente a la otra firma. Nunca olvidarse de eso y siempre responder estas preguntas, bueno, ¿qué haría tal firma, tal jugador si el otro decide esto? Y viceversa, y en función de contestar esas preguntas, uno va marcando, como decimos en el práctico, con un círculo, cuál es la mejor estrategia para cada jugador, dado lo que decidió la otra.
Entonces, a partir de contestar esas preguntas, uno puede ver si hay estrategias dominantes o no. Digo, en caso de que, independientemente de lo que haga el otro jugador, uno siempre decide lo mismo, porque es el que mayor pago le retribuye, ahí en ese caso teníamos una situación de estrategias dominantes. Exacto. Sí, ahí los problemas es eso, a veces uno se equivoca y pone los argumentos cambiados, entonces le da cualquier cosa, o empieza a mover los dos a la vez, ¿no? Es como dijo Pablo. Si uno analiza la empresa A, es dado que veas esto, ¿qué hace A? Dado que veas otra cosa, ¿qué haría A? ¿No? Digo, no estoy... bueno, paren, si no nos vamos por las ramas, hay que responderle a Tomás. A ver, había más cosas. Cournot, claro, pero por ejemplo, si en el parcial no están dado, no está el dato, pregunta Camila, deberíamos considerar. Ah, perdón, eso ya lo dijo Pablo, mala mía. Ángelo dice, profe, yo no entiendo cómo discriminar el precio en dos mercados del monopolio. Yo no entiendo cómo discriminar el precio en dos. Ah, cuando hay un monopolio que abastece dos mercados que no se comunican entre ellos. Claro, que tenés discriminación puede ser perfecta o de segundo grado o tercer grado. Ahí la idea de Ángelo siempre es que... No, me parece que no es la de segundo grado. Ángelo, ¿no? Creo que pregunta si hay hay dos mercados distintos que no se comunican entre ellos y un solo monopolio que le vende a los dos, que había un ejercicio. No sé, Ángelo, si es eso o lo otro. O sea, hay una discriminación de segundo grado en un mercado, un monopolista, pues, ¿se acuerdan? Las discriminaciones tenían este nombre de grados por una cuestión de un tema histórico, de historia del pensamiento económico, cuando fueron primero, segundo y tercero. Que podemos discriminar, bueno, perfectamente cuando el monopolista podía cobrarle a cada uno un precio distinto en función a su valoración máxima, por cantidad, por cuestión geográfica. No sé si Ángelo se preguntaba eso. Si son dos mercados, sí, por ejemplo, sí. Había un ejemplo que vimos en la clase, que eran dos mercados distintos, que no se conectaban entre ellos, donde el monopolista, como siempre, como todo en esta microeconomía clásica, presupone que trabaja maximizando beneficios, y ahí es ingreso marginal igual a costo marginal. Eso no cambia nada, Ángelo. Lo importante es que hay una condición adicional, que el ingreso marginal en un mercado tiene que ser igual a la del otro, si no ese empresario monopolista reasignaría, digamos, para que esté en equilibrio y llevar una determinada cantidad a un mercado y al otro, el ingreso marginal que le reporta en uno y en otro tiene que ser igual. Eso sí es bastante intuitivo, porque si uno le da más ingreso marginal, tendría incentivos a dejar de llevar a donde tiene menos ingreso marginal y llevar más producto a donde tiene más. Y luego el precio que se fija en ambos mercados es distinto. Bueno, o no, pero podría darse un caso que no, pero es distinto en el sentido que está dado por la función de demanda de cada uno de los dos mercados. Entonces hacían precio del mercado 1 y precio del mercado 2 distinto porque es función de dónde está la curva de demanda. No sé si esa es un poco la pregunta. Sí, y justo recordaba que lo que en el ejercicio del práctico 6, donde ahí habla de discriminación de precios, cuando uno sumaba las funciones de demanda de cada uno de esos mercados individuales donde el monopolista podía operar, la demanda agregada de ese mercado justamente coincidía con la demanda original que nos planteaba el ejercicio. Entonces uno podía ver, comparando la situación donde no discriminaba, donde tenía un solo mercado, con la situación donde sí discriminaba, donde tenía dos mercados, cómo cambiaban las cantidades que vendía, los precios que cobraba y por ende los beneficios que obtenía en cada situación. Claro. Camila dice, bárbaro, de ser del anterior. Joaquín pregunta, ¿las estrategias dominantes son siempre estrategias max-min? No, yo entiendo que no. Pablo sabe más que yo de estos temas. No, para mí son conceptos distintos. Estrategias dominantes, como recién veníamos charlando, son aquellas estrategias que cada jugador o cada firma toma independientemente de lo que haga la otra, como que siempre va a tomar la misma decisión independientemente de lo que haga la otra firma. En cambio, las estrategias maximin son aquellas estrategias donde se asocian más a jugadores que son quizá conservadores, que no quieren arriesgar, y del set de estrategias que se podrían llamar peores o que menores pagos le registra, la estrategia maximin justamente trata de maximizar esa situación y elegir la menos mala, o la mejor dentro de las peores. Entonces me parece que son conceptos distintos. Gracias, Pablo. Sin olvidarnos de que seguimos en deuda con Tomás.
Nicolás dice, yo tengo una duda sobre qué significa una opción cuando dice incierta, lo pone, ¿no?, entre comillas para destacarlo, debido a que estaba en la última evaluación de seguimiento, pero no entendía a qué se refiere y en qué se diferencia con opción falsa. No tengo ni idea, Pablo, no sé si vos No, a conoces ver. más. No sé, Nicolás, mi respuesta es no lo sé. ¿Qué es? A ver, vamos a chequearla, si tenés ahí la evaluación. Yo sigo mientras leyendo. Joaquín, tercer grado, sí, lo que hablamos recién. Tomás, no hay problema, no chequé tampoco a No, bueno, está todo bien. Sí, surge, bueno, ahora lo vemos, Tomás. Perfecto, Pedro, dice Ángelo, de lo que quedó atrás de la discriminación. Joaquín dice, bien, gracias. Camila dice, ¿por qué a ver, la combinación 18-18 en ejercicio? No, ni me acuerdo esto. Ahora habría que abrir el ejercicio, Camila. La combinación 18-18 en el ejercicio 4 del TP7 no es un equilibrio de Nash. Bueno, buena pregunta, ni me acuerdo, habría que verlo. A ver, ahí va Tomás, pará, ahí te doy la palabra. Mientras Pablo, nos queda entonces ver esto de Camila y ver lo de la evaluación de seguimiento que había preguntado Nicolás. Nicolás. No, es sobre eso, le quería dar una mano con Ah, dale, a ver, danos una mano, Tomás. No, porque el ejercicio lo que te planteaba era como que vos te planteaba una situación de equilibrio de un mercado monopolístico, donde te planteaba tipo cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal y demás, y después te ponía qué pasa cuando metes un precio máximo para sacar el beneficio monopolista. Y creo que el ejercicio ese, porque a mí también me tocó, planteaba que un precio máximo más alto que el de competencia perfecta. Entonces te ponía si la opción era verdadera, incierta o falsa. Y nada, tenías que poner que era falsa porque no se perdía el beneficio. No es que no le sacabas el beneficio al monopolista. Era eso nada más. Pero no sé por qué decir incierta, como que era para confundir un poco, me parece. Sí, entiendo Es que probable, yo quizás estoy la totalmente opción. confundido, así que es probable que... Sí, acá No estoy sé si para viendo. confundir exprofeso, por ahí no fue muy feliz la expresión. Bueno, Dice, las medidas de falsa... política tributaria A ver, dale, implementada Pablo. ayuda a disminuir la pérdida producida por el monopolista en este mercado, acercándonos a la situación de competencia perfecta. Me parece que sí, que la situación de incierta es como que uno a priori no podría determinar cuál va a ser el resultado de ese análisis. Y No sé, falso es que definitivamente está mal lo que decía Tomás. Ese precio claro. máximo tendría que ser en otro lado, en otro contexto, no en otro contexto, perdón, en otro nivel, ¿no? Eso es lo que dice Tomás. E incierta, no, está bien, incierta sería que uno no puede definir. Sí, estoy de acuerdo, me convencieron. Debe ser eso. No sé si Nicolás está convencido que fue el que hizo la pregunta. Cualquier cosa que vuelva a preguntar, Tomás. Acá había Camila. A ver, para Nicolás está de nuevo claro, como el dato del precio no era el correcto, elegí incierto en vez de falso. Ah, ok, bueno, cosas que pasan. Camila, a ver si tenemos, Pablo, lo tenés ahí o lo busco. Ahí estoy Combinación. yendo, sí. A ver, comparto. 18-18 que, no sé, Ejercicio que 4. sería el resultado del pago, me suena... A ver, Camila, ¿por qué la combinación? No, de práctica, perdón. TP7, ejercicio 4. Si Si Camila práctico 7. tiene la resolución y lo quiere compartir, pero lo comparte Camila, no sé. No sé si... Este es el de los programas de televisión. Ahí está, ejercicio 4 es este. ¿Qué dice, che? Dice, combinación 18 no es un equilibrio Nash. Ah, ni me acuerdo de esto. A ver, la resolución. Ah, me parece que es ahí, ¿no? Sí. Hola, soy bailando. Ok. No sé si... Para. Camila, si querés hablar. Hablar quiere decir abrir el micrófono y contarnos. No sé dónde está Camila. Me pierdo con todas estas fotitos. Facundo Pepe levantó la mano. Facundo, no sé si es sobre este tema. Dale, metele. No, no, no es sobre este tema.
Ok. Bien. Bueno, volvamos Sí, a lo de Camila entonces, me parece. acá lo que se ve es que, lo dice la resolución, dice hay un único equilibrio en Nash que es primero primero, es decir, que cada programa, que ambos canales elijan que su mejor programa vaya en la primera banda horaria. Porque acá la discusión era si había una primera banda horaria en una segunda, y el rating, acá los pagos se asocian como el rating asociado a esa elección. Entonces, si ambos eligen primero primero, los dos al mismo tiempo, es decir, que compitan en el horario, del primer horario, que era de 21 a 22 horas, es un equilibrio donde ninguno tiene incentivos a cambiar su estrategia. Eh, Justamente porque cuando uno compara los pagos asociados, si, por ejemplo, si Hola Su, esperen que me dijo el puntero, si Hola Su elige poner su programa en la segunda banda horaria, el rating asociado va a ser mayor que si lo hace, el rating asociado va a ser mayor en la primera banda horaria que si lo hace en la segunda, y viceversa. Por eso 18-18 no es un equilibrio en Nash, porque no refleja la mejor estrategia dado lo que hace el otro. Sí, de hecho, si Hola Su juega segundo, Bailando juega segundo. O sea, ya es difícil estar en el cuadrante 18-18. Le damos la palabra a Joaquín, después no nos olvidamos de Facundo Pepe, pero Joaquín quería hablar sobre esto. Joaquín, dale. Sí, ¿se me escucha? Sí. ¿Sí? No, quería consultar cómo era el proceso para obtener la estrategia Maximin. ¿Cómo nos damos cuenta cuál era la estrategia Maximin de cada uno de las jugadores? Bueno, podemos ir al ejercicio y Bien. verlo. Pero vamos por parte. Antes de ir a... No sé si a la chica, ¿quién era? No me acuerdo. Camila, Camila, si creo. Camila tiene alguna duda. Ok, gracias, dice Es- Camila. No, ya terminó. Facundo, por respeto, pues se le va a calambrar la mano virtual. Facundo, ¿querés decir algo de otra pregunta? Sí, sí, es rápida. Dale. Con respecto a la fórmula de elasticidad, la derivada de curso de la derivada de P, para sacar esa parte, ¿se termina hay que derivar la demanda? ¿O hay que derivar la demanda, la fórmula de la demanda, y después derivar la demanda del precio y eso dividirlo? ¿Puedo multiplicarlo por tres? Bueno, ahora repasamos la definición de cualquier elasticidad. Volvamos a lo de Joaquín para lo de... no sé si ahí estaba la estrategia. Ah, acá está, lo puso Pablo. Dale, Pablo. Ahí dice, analicemos la estrategia Maximin para el canal 3, para el programa Bailando. Dice, evaluamos los dos peores resultados de este jugador puede tener. O sea, recuerden siempre que atrás de la estrategia Maximin hay una situación o un perfil de jugador conservador, o también se puede llamar averso al riesgo, de que tiene miedo al riesgo, entonces no quiere arriesgarse. Entonces, primero analiza cuáles son sus dos peores resultados. Y en base a esos dos peores resultados, elige el mejor de esos dos peores resultados. Entonces, acá la que nos dice la resolución es: cuando Canal 13 elige primero, lo peor que le puede pasar a Canal 11 es que elija segundo, porque en ese caso va a obtener 18 puntos de rating. Es decir, si Canal 13 elige primero, nos posicionamos sobre esta primera fila. Lo peor que le puede pasar a Canal 11, que lo vemos verticalmente, es que elija segundo, porque va a tener 18 puntos de rating contra 30. Cuando Canal 3 en vez elige segundo, lo peor que le puede pasar a Canal 11 es que elija primero, porque en ese caso va a tener 15 puntos de rating. A ver. ¿No deberían ser 10 en este caso? ¿Con Pedro no? Estoy viendo. Si Canal 3 elige segundo, lo peor que le puede pasar a Canal 11 en ese caso es que elija primero. No sé si eso está bien. Me parece que debería ser este. Tendrá que ser ese. Debería ser 10. Dice, así la estrategia de Maximin de Canal 13 va a ser primero, pues 18 puntos son mejores que 15. Bueno, en ese caso sí, la diferencia es si estaba bien, si es 15 o 10. Obviamente 18 es mejor que 15 o 10 en los dos casos, pero estoy de acuerdo con vos en la duda. Ahí los chicos están siendo... No, siguen con lo de elasticidad. Ahora vamos a lo de elasticidad, Ahí vamos. Volvamos a esto.
ver esta resolución, porque dice, cuando canal 3 se elige primero, lo peor que lo puedo hacer a canal 11. En el chat están a full con la derivada. A ver, esto. Profe, es sobre esto. Sí, Lucrecia. No sería justamente primero porque te está diciendo tipo que si Canal 13 elige segundo, lo peor que le puede pasar a Canal 13 es que Canal 11 elija primero porque estaría teniendo 15 en vez de 30. Ah, Eh, está bien. A ver, sí. Me parece que estaba haciendo mal el razonamiento, Lucrecia. Cuando Canal 13 elige segundo, lo peor que le puede pasar a Canal 13 es que elija primero. Porque en Porque ese caso 15 va es a tener menor que 30. 15. Gracias, Lucrecia. Está Sí, bien. tienes razón, Ahí Lucrecia. está. Entonces, si Y cuando ahora entonces Canal comparás el Estamos 13. 18 analizando con el 15. Maximin del... Ay, perdón. Estamos analizando No, Maximin perdón. del canal 13, ¿no? Ahora. Claro, Ah, perfecto, está bien, perfecto. sí. Estás analizando el Maximin del Canal 13. Y si analizamos la estrategia Maximin para el Canal 13. Cuando Canal Gracias, 13 Lucrecia. elige, vamos de vuelta, cuando Canal 13 elige primero, es decir, nos posicionamos en esto, lo peor que le puede pasar es que Canal 11 elija segundo. Está bien, porque en ese caso va a tener 18 puntos de rating contra 20. Está bien, estaba viendo mal los pagos, estaba viendo los pagos asociados a Canal 11, pero en realidad tengo que ver los pagos asociados a Canal 13, pues estamos analizando la estrategia Maximin de Canal 13. O sea, tenemos, esperen que voy a marcar con un círculo. ¿No está marcadito después si le pasás? No, ¿no? No, en ese caso no. No. Dice, cuando Canal 13 elige primero, lo peor que le puede pasar a Canal 13 es que Canal 11 elija segundo, porque en ese caso va a obtener 18 puntos de rating. Marcamos esta situación de acá. Esta es la peor situación que le puede pasar si Canal 13 elige primero. Que Canal 11 elija segundo, por lo tanto sus pagos van a ser 18 en vez de 20. Y después, cuando Canal 13 elige segundo, lo peor que le puede pasar a Canal 13 es que Canal 11 elija primero, porque en ese caso va a tener 15 puntos de rating contra 30. Entonces, la estrategia Maximin va a ser primero, porque cuando uno compara el pago asociado de la peor estrategia en este caso y de este caso, de estas dos situaciones, la mejor estrategia va a ser que elija primero, porque en ese caso va a tener 18 puntos. O sea, esta sería la peor de todas, porque es la que menos pago obtiene, de las 4 situaciones. Esta es de la peor situación, es la menos mala, por eso elige primero. Entonces después dice, con un razonamiento análogo, encontramos que la estrategia Maximin de Canal 11 también va a ser primero. Por lo tanto, el resultado Maximin de este juego es también el par de estrategias primero. Ahí no sé si Joaquín, creo que era Joaquín el que consultaba. Sí, si no- sí, me quedó claro. Básicamente, para encontrar estrategia Maximin de una empresa, nos fijamos Sí, en los peores escenarios que le podría pasar en términos de beneficios en función de lo que haga su competidora y se elige el menos sí, peor. Ah, exactamente. perfecto. Bien. Exactamente, sí. Esa es la Bueno, muchas definición gracias. concreta de estrategias Maximin. Vamos con Facundo. A ver, para ver. El chat, ya me perdí en el chat. Vamos con Facundo. ¿Cómo era Facundo en la derivada? Claro, la fórmula de la elasticidad menos la que vimos en el TP6 era la derivada de Q sobre la derivada de P por P sobre Q. O sea, el Sí, término de derivada de Q sobre derivada de P, ¿cómo se obtiene? sí. Porque derivando solo Q, la Sí, fórmula de derivás ahí Q. la función de demanda en su función directa, que depende del precio, y cuando vos derivás la función de demanda respecto del precio, lo que te queda en definitiva es la pendiente, la función de demanda. Esa es la forma de analizar la elasticidad con lo que se llama punto pendiente. O sea, lo que es la derivada de Q respecto de P es la pendiente de la función de demanda, y después tenés que reemplazar el precio y la cantidad Claro. de la No tenía situación dudas que si era estás así, analizando. y si también había que derivar también P en función de Q, pero no, tenés razón. No, Gracias. porque Ya. es delta Q sobre delta P, que es la derivada de la función de demanda respecto del precio, por P sobre Q. Y el P sobre Q es el precio y la cantidad, el set precio de cantidad que estás analizando. Entonces, Claro, lo que una- pasa es que en la mayoría de los manuales se grafica en forma indirecta, entonces le queda el punto P por Q y por la pendiente, pero es la pendiente en su forma indirecta en los manuales. Entonces, delta Q sobre delta P es la pendiente en su forma directa, eso tendría que ser igual, para que sea igual, a 1 sobre la pendiente de la indirecta, a 1 sobre delta P sobre delta Q, que es equivalente. O sea, delta Q sobre Claro. delta P es igual a 1 sobre delta P sobre delta Q.
Esta segunda forma es como usted la visualiza en los manuales, porque 1 sobre delta P sobre delta Q es la pendiente de la demanda en su forma indirecta, que es como se grafica habitualmente, porque graficamos en los ejes P en el eje de las ordenadas y Q en el eje de las abscisas. Por eso a veces genera esa confusión. Si uno tiene en claro en eso, no hay problema. Pero insisto, Dale. está bien lo que dijo Pablo, es punto y pendiente, o sea, de la definición cualquiera de las sensibilidades, que es la relación o la división de dos proporciones, el cambio de proporción en las cantidades con respecto al cambio de proporción en el precio, en el caso que usted nombró, uno la forma de medir lo que tiene esos dos cambios proporcionales es, por ejemplo, a través del método de la punto y pendiente. El punto que está evaluando, PQ, y la pendiente en su forma directa o la inversa, o 1 sobre la inversa. Y donde sí, es derivar para sacar esa pendiente un argumento con respecto al otro. En funciones de demanda, que siempre lo que vimos en clase y seguirás haciendo son funciones lineales. No sé si con Dale, eso gracias. se aclara. Che, Sí, le sí, debemos todavía a gracias. Tomás, hace las Vamos 11 de la a mañana. mostrar el ejercicio 8. Vamos. Perdón, el ejercicio 2 del práctico 8. Ejercicio 2 de práctica 8 no. Era el Práctica de factores. primero del mercado de factores, sí. Como para repasar. Bien, acá el ejercicio 2 lo que nos planteaba que era un empresario que actuaba, era una de las 4 situaciones, que actuaba competitivamente en ambos mercados, en el mercado de bienes y en el mercado de factores. Teníamos funciones de oferta y demanda de cada uno de los mercados que estaban en esta tabla. Después nos dice, conociendo que el producto total, es decir, la función de producción Q es igual a 10L menos L cuadrado, determine cuántas unidades de L contratará. Fíjense que siempre lo que tenemos que averiguar en los modelos de mercado de factores es cuántas unidades de factores va a contratar, y bueno, en base a las unidades de factores que va a contratar, cuántas unidades del producto va a vender, y por lo tanto a qué precios, de modo tal de maximizar los beneficios. Siempre implícitamente, o inclusive explícitamente, en estos modelos, el objetivo que hay atrás del empresario es maximizar beneficios. Y después nos dice, indica el efecto que produciría sobre los mercados una disminución de la oferta de factores, la nueva función de oferta, L igual a precio de L, que esto termina afectando a la oferta del mercado de factores, se reducía. Por los datos que nos da el ejercicio 2, que nos da oferta y demanda de cada uno de los mercados, obtener los precios de equilibrio de ambos mercados era sencillo porque solamente había que igualar oferta y demanda. Por un lado igualamos la oferta y la demanda en el mercado de bienes, y llegamos a que el precio de equilibrio en el mercado del producto era 30, y por otro lado igualamos oferta y demanda del factor, y también llegamos a que el precio de equilibrio del factor, o el salario, en este caso el factor es trabajo, era de 120. Ahí, igualando oferta y demanda, ya obtenemos los precios de equilibrio, que en ambos mercados el empresario va a ser precio aceptante, tanto en el mercado del bien como en el mercado del factor. Después, para obtener las condiciones de equilibrio, nosotros podíamos responder la pregunta, ¿cuántas unidades del factor va a contratar? Por dos caminos, yendo a partir de la condición de equilibrio en el mercado de bienes, o yendo a partir de la condición de equilibrio en el mercado de factores. El resultado iba a ser el mismo, justamente porque hay una relación entre ambos mercados. Entonces, cuando uno quería calcular el equilibrio, la condición de equilibrio en el mercado de bienes, recuerden que siempre la condición de equilibrio en el mercado de bienes es que costo marginal es igual a ingreso marginal. Es esto que ya venimos viendo desde el práctico 5, lo vimos también en el práctico 6 de monopolio, y también lo vimos en el práctico 7 de oligopolio. Siempre la condición de equilibrio del mercado de bienes va a ser que costo marginal sea igual a ingreso marginal. Por la particularidad del mercado de bienes en este caso, que es de competencia perfecta, también se iba a dar que el ingreso marginal iba a ser igual al precio del bien. Y también recuerden que algo que veíamos en el práctico número 4, que el costo marginal nosotros lo podíamos definir como la relación que había entre el precio del factor, que en este caso va a ser igual al salario, porque es competidor perfecto del mercado del factor, dividido el producto marginal del factor. Y eso lo igualamos al precio del bien, es decir, al ingreso marginal. Hasta ahora venimos manteniendo la misma condición de equilibrio,
solamente que estamos reexpresando los términos para poder después trabajar con los datos que tenemos. Entonces, una vez que desarrollamos esta condición de equilibrio en el mercado de bienes, reemplazamos con los valores que obtuvimos, el precio de L lo obtuvimos hace un rato igualando oferta y demanda del factor, esto era 120, y el producto marginal lo obteníamos derivando a partir de la función de producto total respecto de L, y obteníamos esta expresión para el producto marginal. Y después el precio del bien, que era 30, lo habíamos obtenido de igualar oferta y demanda del mercado del producto. Acá despejamos, bueno, el 10 menos 2L que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado del exponente. Si despejamos L, nos quedaba que iba a contratar 3 unidades del factor. Y si después nosotros reemplazamos este L en la función de producción, veíamos que esta empresa iba a producir 21 unidades, que iba a ser su Q. El Q que producía era 21. Pero también podemos llegar a la misma conclusión o al mismo resultado si lo analizamos a partir de la condición de equilibrio en el mercado de factores. Recuerden siempre que la condición de equilibrio en el mercado de factores, independientemente de la situación, si es competidor perfecto en el mercado de factores o monopsonista, era que el ingreso del producto marginal iba a ser igual al gasto marginal. Dado que es competidor perfecto en el mercado del bien, el ingreso del producto marginal iba a ser igual, en esta situación particular, al valor del producto marginal. Justamente porque lo que hay atrás, acá, es que el precio del bien es igual al ingreso marginal. Y también lo que se iba a dar en esta situación particular, de que es competidor perfecto en el mercado del factor, es que el gasto marginal sea igual al precio del factor. Entonces, el valor del producto marginal es el precio del bien por el producto marginal. Y eso tiene que ser igual al precio del factor. O sea, lo que hicimos acá, con la misma lógica que hicimos acá en el mercado del bien, es reexpresar y desarrollar las condiciones de equilibrio. Entonces, el valor del producto marginal es el precio del bien por el producto marginal. El precio del bien es 30 y el producto marginal es 10. Y el precio del factor es 120. Fíjense que llegamos a la misma expresión que habíamos llegado recién en el mercado del bien. Y bueno, después también despejando, obteníamos que la cantidad que contrataba era 3. ¿De dónde sale? Ahí estoy viendo en el chat, ¿de dónde sale? Pregunta Mauricio, ¿dónde sale el 120? El 120, Mauricio, sale de igualar oferta y demanda en el mercado de factores. Cuando uno igualaba oferta y demanda en el mercado de factores, obtenía que el precio de equilibrio en el mercado de factores era de 120 pesos por unidad de factor. Bien, acá había, yo les había dicho la clase pasada que había como una expresión adicional donde ustedes lo podían ver bien en detalle, que mostraba un poco cómo se distribuía, haciendo un análisis de la distribución del ingreso desde el punto de vista funcional, es decir, cuánto aportaba cada uno de los factores, es decir, el trabajo y el resto de los factores de esta empresa a la generación de ingresos. Eso lo podían ver bien en detalle. Lo importante es ver después, en el caso B, qué pasaba cuando se modificaba el precio, se modificaba la oferta en el mercado de factores. Antes era 2PL, ahora oferta igual a precio de L. Entonces la primera conclusión es que en el mercado de bienes no se modificaba el precio, porque la oferta y demanda en el mercado de bienes no cambiaba. Lo que sí cambiaba era el precio de equilibrio del mercado de factor. Como se reducía la oferta, esta es la oferta del factor, que era igual a precio de L, y esta es la demanda. Como se reducía la oferta, lo que iba a pasar era que iba a terminar aumentando el precio de equilibrio del mercado de factores, 180. Y ahora había que hacer el mismo análisis, ya sea por el lado del mercado de bienes o por el lado del mercado de factores, y ver en función de este nuevo precio de equilibrio del mercado de factores, cuántas unidades de L iba a contratar. Entonces acá hicimos exactamente lo mismo, y en vez de poner los 120 que había en la situación original, ponemos ahora los 180. Y en este caso vemos que la cantidad de L que decide contratar, dado que tiene un factor que es más costoso, se va a reducir a 2.
si lo veíamos por el lado del mercado de factores, también obteníamos la misma conclusión, que era igual a 2. Y cuando por lo tanto reemplazamos el igual a 2 en la función de producción, iba a dar que ahora en vez de producir 21, iba solamente a producir 16, porque utilizaba menos factor porque era más costoso. Y acá lo veíamos en términos gráficos. Acá vemos en primer lugar el equilibrio del mercado de bienes, la demanda y la oferta del mercado, y nos daba el precio de 30. Acá veíamos que se producían 30. Esto no lo calculamos, pero si nosotros al 30 lo reemplazamos tanto en la función de oferta del mercado como en demanda del mercado de bienes, digamos que este mercado en particular iba a producir un total de 300 unidades. Y por lo tanto, dado que era convertido perfecto en el mercado de bienes, el empresario, así cuando graficamos la situación particular de la empresa, nos daba que iba a ser precio aceptante. Por lo tanto, la demanda que enfrenta el empresario iba a ser infinitamente elástica y era igual a 30. Entonces ingreso medio y también es igual al ingreso marginal. Y acá encontramos, en función de su estructura de costos, del costo marginal que enfrentaba, que tenía este empresario, que recuerden el costo marginal, acá lo obteníamos como el precio del factor sobre el producto marginal. Encontramos la condición de equilibrio para este empresario, que era producir 21 unidades. Obviamente a un precio de 30. Y acá podemos hacer el mismo análisis, pero por el lado del mercado de factores. De la oferta y la demanda, de la conjunción de la oferta y la demanda del mercado de factores, obteníamos que se contrataban a un precio de 120 pesos por unidad de factor, y también no lo calculamos, pero si ese 120 lo reemplazamos en la oferta o en la demanda, recuerden que la oferta era 2 por el precio de P en la situación original. Por lo tanto, la oferta iba a ser, cuando uno reemplazaba los 120 en la función de oferta, nos iba a dar que el mercado en su conjunto iba a contratar 240 unidades del factor. Y acá lo vemos por el lado de la empresa. El empresario, al ser precio aceptante del mercado del factor, enfrenta una función de oferta también infinitamente elástica, que es de 120. Esta va a ser la oferta del mercado, que va a ser igual al salario, que va a ser igual al gasto marginal. Y cuando uno a esa oferta del mercado la enfrentaba con la demanda del mercado, que le veíamos a partir del valor del producto marginal, recuerden acá el valor del producto marginal era el precio del bien por el producto marginal. De la conjunción de la oferta y la demanda para la empresa del mercado de factor, obtenía que iba a contratar 3 unidades de factor. Bien, no sé si Tomás ahí quedó en claro. Y el ejercicio 2 es una situación de competencia perfecta en ambos mercados, y por los datos que plantea el ejercicio, es un ejercicio sencillo de calcular, porque tenés oferta y demanda en cada uno de los mercados, y a partir de la igualación de la oferta y demanda en cada uno de los mercados, ya obtiene el precio de equilibrio, el precio aceptante, tanto del mercado de bienes como del mercado del producto. Y después, a partir de la condición, ya sea por el lado del mercado del bien o por el lado del mercado de factores, puede llegar a determinar cuánta unidad de factor va a contratar. Pablo, una vez que uno obtiene L, sí. No, perdón, te interrumpí también. No, acá una No, alumna, Celine, dice, ahí en el segundo, cuando estaban los 4 gráficos, dice, ahí en el segundo gráfico, ¿cómo se sacaría la curva de costo marginal? Pregunta Celine, no sé si pronuncio bien, Celine. Sí, acá Celine, una forma por ahí de calcularla es, uno sabe que el costo marginal va a ser igual al precio del factor sobre el producto marginal. Recuerden que esto lo vimos hace bastante en el práctico número 4, cuando uno trataba de llegar a una expresión para el costo marginal, partía de que el costo total era igual al costo fijo más el costo variable,
el costo fijo era un número determinado y el costo variable, bueno, esto en una situación de largo plazo sería R por K, que se mantiene fijo en corto plazo, y el costo variable lo podemos definir con W o precio de L por L. Cuando uno quería derivar el costo marginal, el costo marginal iba a ser igual a la derivada del costo total respecto del nivel de producción. Claro, en este respecto- caso no teníamos Sí. digamos, una función de costo asociada al producto para derivarlo y sacar el Claro. costo de función como hacíamos en prácticos anteriores. Entonces, usando el valor del factor que viene del mercado y porque uno es precio aceptante, con respecto al producto marginal, claro. Ahí José levantó la mano, no sé si es sobre esto, José. Sí, sí, sobre la primera parte. Al principio sacan las cantidades contratadas por una parte en el mercado del bien y por otra parte en el mercado de factor. ¿Es necesario, o sea, van a dar el mismo resultado? ¿Es necesario hacerla de las dos partes o con hacerla de una parte ya basta? No, bueno, me parece por hacer cualquiera de las dos partes uno ya determina cuál va a ser la cantidad del factor que va a contratar. Podés hacerlo si querés, digo, como reaseguro de que hiciste bien los cálculos, pero después digo, las conclusiones son las mismas. Lo que cambia al principio, ahí estoy yendo, que borro todo esto. Fíjate que a partir de acá, de acá, todo esto analíticamente son los mismos cálculos, exactamente iguales. Lo que cambia son las condiciones de equilibrio que uno plantea al principio de cada mercado. En el mercado de bienes, partís de la condición de que el costo marginal es igual al ingreso marginal, que es igual al precio del bien, y en el mercado de factores partís de que el ingreso del producto marginal es igual al gasto marginal. Pero por la relación que hay entre el mercado de bien y el mercado de factor, termina llegando a lo mismo. No es necesario hacerle las dos formas. Sí, se enfatiza que son como las dos caras de esto que yo digo así vulgarmente, los dos lados del mostrador. Lo que te decía hoy más temprano, lo decía José, era esta lógica que por ahí parece no muy intuitivo con respecto a los ejercicios de los prácticos 4 y 5, donde estoy hablando del primer lado, ¿no? De la condición de equilibrio del mercado de bienes, costo marginal o igual ingreso marginal, o si fuese competitivo, el ingreso marginal sabemos que es el precio, y uno estaba habituado a trabajar con funciones que tuviesen el argumento de la cantidad del bien, y de ahí sacaba cuánto producir. Acá estamos, pero acá sabemos cómo está relacionado con el mercado de factor, o con los factores, lo estamos dejando el argumento en función del trabajo, y una vez que tiene el trabajo óptimo, por decirlo de alguna manera, saca las cantidades óptimas. También usted si hubiese querido, arriba, donde dice 120 dividido 2, 10 menos 2L igual a 30, también lo podría haber vinculado con la función de producción antes, pero esta es la forma más cómoda. Nada, eso. También tengo otra pregunta sobre el punto 5, si ya no hay nadie más para este punto. De este práctico, José. Sí, sí. El gasto total se consigue haciendo precio de L por L. ¿No estoy mal? Sí. Vaya a la parte en la que se calcula costo marginal, que se hace una derivada y se va extendiendo acá. toda esa derivada. Ahí, esa, ¿no? Claro. Yo tengo que costo marginal es igual a gasto marginal sobre el producto marginal. Yo quiero saber si la conclusión que llegué está bien. Y tenemos que el precio del factor era igual a 25L. Sí, eso lo obteníamos de acá. De cambiar la variable. De reexpresar la función de producción. No, ¿cuál era? La función de oferta. Esta era a partir de la función de oferta del factor.
en su manera indirecta nos quedaba de esta forma. Con la función de oferta era L igual un 25avo del precio de L. Entonces cuando uno reexpresa en su función indirecta, nos quedaba precio de L igual a 25 L. ¿Sí? Bueno, yo acá lo que hice fue hacer este precio de L por L para sacar la función de gasto total. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, que es esto de acá. Exactamente. Después, a esa misma función la derivé y me quedó el gasto ¿Respecto de qué? marginal de L. O sea, si uno deriva la función de gasto total con respecto a qué, a L o a Q, es lo que tiene que hacer con respecto a A L. L. Con La respecto a derivé L le con- da la lógica de gasto marginal del trabajo. Acá lo que está haciendo en la expresión que está en el gráfico es el costo marginal en términos del bien, entonces uno deriva con respecto a Q. Por ende, cuando la parte factorial después la transforma vía función de producción en cantidades del bien, para poder derivarlo, lógicamente, con respecto a las cantidades del bien. Es lo que decíamos hoy, hacer ese switch si uno trabaja con L o trabaja con Q. Si uno quiere trabajar, encontrar el costo marginal, y, operando con derivadas, tiene que tener una expresión de cantidades. Si uno trabaja con el gasto marginal del trabajo, obviamente tiene que tener una expresión en trabajo. Depende, ahí está expresado porque tiene un pasito más, porque transforma la parte factorial en parte de bienes justamente con la función de producción. Yo lo que voy es que había llegado de una manera más simplificada, pero no sabía si justo daba de casualidad o... No, no, seguramente si usted hizo el gasto Seguramente marginal sí. del trabajo tomando el gasto total factorial, quiero decir, que es 25 L al cuadrado, lo deriva con L, le da la función del Derivé gasto marginal del con trabajo. L, después Fin. a L la reemplacé por Q, por el equivalente a Q, que atrás, con un cambio de variable, puede llegar a que L es igual a una expresión con Q. Y después completé abajo el producto marginal, y me terminó quedando lo mismo, que el costo marginal es 0,5. Está bien, sí. Sí, sí. Debe ser otra forma de llegar al mismo resultado. Digamos. No creo que sea casualidad justamente por los datos, digo, es otra forma de llegar al mismo análisis. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, ¿qué más nos queda? Tenemos Yo ahí, una... profe, hice una consulta en el chat, pero la digo por acá. ¿El costo total lo interpretamos de la misma manera que el gasto total, que sería el precio del factor multiplicado por la cantidad contratada del factor? ¿Es lo mismo costo total que gasto total? Sí, depende de cómo está definido en los libros. En general le decimos gasto total del factor o gasto total. Sí. ¿Eso no sería costo variable, el gasto total? No, el gasto total del factor sería la suma de los distintos factores por su precio. Si trabajamos con un solo factor, y es el trabajo, y después si usted quiere analizar la situación donde el trabajo es variable siempre, bueno, ahí no habría variable fijo, habría un solo factor que en principio sería siempre variable. Pero digamos, en términos de costo, nosotros veíamos en términos de cantidades del bien. Eso es un poco lo que estábamos recién charlando con José. Ahora, en términos, la contraparte de la producción de bien son los factores intervinientes. Entonces, la contracara de eso es otra forma de mirarlo, es con la participación de los factores. Claro, los factores hay que pagarle, y la suma de los pagos a los factores por los factores es el gasto total factorial, como cuando hacíamos la isocosto. En el isocosto nosotros veíamos bien esa relación factorial. Decíamos el salario por el trabajo, más como le decíamos, la renta por la tierra, más el interés por el capital, etcétera, etcétera. Ahí estaríamos viendo en una lógica de gasto total. Lo que pasa es que estamos viendo de forma simplificada, donde hay un solo factor, y entonces en ese caso, Joaquín, el gasto total, claro, es el gasto en el único factor que existe, es el salario por la cantidad de trabajo que usted contrate. Es verlo desde la óptica factorial. Siempre son como las dos caras. El tema es cuándo hacer el switch, cuándo conviene reemplazar o no, en términos de la mecánica, que era un poco lo que decía José. Y estaba bien. José, en vez de dar toda la vuelta por las cantidades de los bienes, cortó antes y le parecía, como estaban los enunciados, trabajar con la cantidad del factor y después ir a las cantidades del bien. No sé si Joaquín responde la pregunta. Sí, sí, me quedó claro igual la diferencia, así que buenísimo. Claro. O sea, porque costo siempre, cuando empezamos viendo Claro. costo, era el reflejo monetario de la producción. Entonces, dado la producción teníamos un costo, dado las cantidades del bien teníamos un costo, Claro, y ahí sí, sí. asociábamos una parte fija y una parte variable. Obviamente detrás están operando los factores productivos.
el costo Claro. medio, el costo marginal, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora estamos viendo bien, poniendo la lupa sobre la parte factorial, que está Sí, sí, vinculado, sí. es lo que estamos viendo en todos los ejercicios, porque una cosa lleva a la otra, no son dos mundos disociados, todo lo contrario. Sí, 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 igual entendí perfecto, gracias. A ver. Bien. Yo tengo otra consulta también si no hay nadie más. Ah, no, Sí. vos, si vos, José, si vos querés decir algo de esto, decir. Quería preguntar qué tipo de gráficos podían llegar a entrar, cuáles son los más propensos a que nos piden. No, los gráficos son en el mercado de Cualquiera puede bienes, ser, sí. hay un montón, pero básicamente esta segunda parte es ver mercado de bienes y mercado de factores. Después vamos a ver, pero no va a entrar al parcial lo de equilibrio general, pero básicamente, a ver, errores comunes en los parciales es confundir las geografías que hacen, no, cuando uno trabaja con mercados de bienes, por ejemplo, una cosa muy habitual es ver pesos por unidad de bienes en un eje y cantidad del bien en el otro, ¿no? Entonces usted ahí en pesos por unidad del bienes calcula el costo marginal, el precio del bien, el ingreso marginal, con respecto a las cantidades. En cambio, cuando uno ve la parte factorial, trabajemos con trabajo, valga la redundancia, digo, usemos solo el factor L, la geografía le queda en un espacio pesos por unidad de trabajo por L. Y bueno, ahí tiene el salario, ahí tiene el ingreso de producto marginal, ahí tiene el gasto marginal, ahí tiene el gasto medio del trabajo, etcétera, etcétera. Lo que suele pasar en los parciales es que se confunden esas dos dimensiones. Obviamente, por lo que estábamos diciendo con usted, José, los bienes y los factores están relacionados vía función de producción, pero hay que tener cuidado en los gráficos. A veces se mezclan las cosas, a veces aparecen, y esto tiene que ver con lo que preguntaba Joaquín, funciones de costo marginal que están relacionadas a la lógica del bien en la geografía factorial. ¿Me entiende? Entonces, o aparecen salario junto con el precio del bien, entonces hay que tener cuidado. Sí es cierto que esa lógica del bien, por ejemplo, entre precio e ingreso marginal, está presente en los gráficos factoriales, por esto que decíamos, por ejemplo, en un monopolista. Porque el monopolista, la función del valor y para calcular el ingreso marginal, bueno, una cosa es el precio, otra cosa es el ingreso marginal, que nosotros sabemos que es distinto para el monopolista. Pero digamos, básicamente los errores son esos. Entonces, que para hacer gráficos, como siempre, los consejos para el parcial es ser muy bien gráficos, es que sea muy bien claro, que hay en los argumentos, que hay en los ejes, que ahí suelen estar estas confusiones. Como los dos mundos están conectados, son los dos lados del mostrador, bueno, pero no hay que dibujarlos mezclándolos. O sea, si usted grafica bienes, entonces ahí en gráfico de bienes tenemos la parte, insisto, de pesos, de costo marginal, etcétera, que eso sería por unidad de producto. También uno lo puede ver en totales, ¿no? También veíamos, por ejemplo, el ingreso total y el costo total en un eje y las cantidades en el otro. Pero eso sería como siempre el mundo donde en el eje de las X están las cantidades del bien. Después está todo el mundo donde en el eje de las X están las cantidades del factor. No hay que confundir eso. Y ahí hay un montón de cosas que podemos preguntar en el examen. Desde el mercado del bien, con todos los modelos que hay, además, porque no solo tenemos el modelo de competencia perfecta o el monopolio, sino lo que vimos de oligopolio, por ejemplo. Y en el mercado factor podemos preguntar estas 4 combinaciones distintas, ¿no? que se da para construir la función de demanda de trabajo por parte de la empresa y la oferta de trabajo particular para la empresa. Bueno, ahí hay un montón. Después otros gráficos no tenemos. Bueno, lo que quedaría de gráficos en ese mundo, en el mercado bien, en la parte de duopolio, las funciones de reacción. Lo que pasa ahí en estos gráficos cartesianos bidimensionales, en las funciones de reacción ponemos las dos cantidades de los bienes, perdón, las dos cantidades de las dos empresas. Entonces, en vez de tener pesos por unidad de producto y producto, tenés producto de una empresa y producto de la otra, ¿no? Entonces ahí las líneas que dibujábamos, la gráfica que hacíamos, en las líneas rectas, que era la famosa función de reacción. Y no sé, Pablo, parece poco, hay un montón de gráficos que se pueden Sí, hacer. sí, es un montón. Recuerden que en la primera parte, antes del primer parcial, había una serie de ejercicios que por ahí era muy difícil de evaluar, que eran los de funciones de producción y costos, porque al no ser funciones lineales, uno quizá tenía que identificar una gran cantidad de puntos para poder trazar
una recta curva que represente esas funciones. En cambio, en esta segunda parte de la materia vemos la mayoría de las funciones, salvo cuando en el práctico de monopolio graficábamos beneficio total o costo marginal, etc. Son todas funciones lineales, entonces, digo, son fáciles de graficar. Sí, recuerden siempre, como decía Juan Pedro, identificar los ejes, identificar las funciones, o sea, que ustedes Claro. dibujen una línea que cae, una línea que sube. Nosotros no tenemos por qué asumir que es un valor del producto marginal o un gasto marginal, etc. Siempre identificar cada una y también identificar el equilibrio. Identificar el equilibrio no es solamente marcar con un puntito y una rayita, sino decir, bueno, este es el equilibrio, este es el par ordenado que representa el equilibrio. Y después estaba pensando en un caso particular, digo, cuando veíamos monopolio, que ahí también tenés una función de demanda y una función de ingreso marginal, una función de costo marginal, ahí lo que también a veces incluíamos era una función de costo medio. Quizá pueda haber un ejercicio de monopolio donde tengan que graficar el costo medio, digo, ahí no es que va a haber una función por ahí particular de costo medio, donde ustedes van a tener que identificar cada uno de los puntos con forma de U de la curva de costo medio, pero sí identificar esa condición de equilibrio o de que el costo medio mínimo es igual al costo marginal. Entonces nada, ahí quizá pueden dibujar una función más teórica con forma de U, pero que pase justo que el punto mínimo del costo medio pase por el costo marginal. Tener presente esa relación que hay entre costo medio y costo marginal, para después graficar una función más general de costo medio y poder calcular los beneficios, por ejemplo. Pero digo, todas las gráficas que vimos en esta segunda parte son funciones lineales, son sencillas de graficar. Joaquín ahí tiene la mano levantada hace un ratito. Joaquín. No, es en relación de otra cosa, pero no es puntual del ejercicio 8 del TP, no, del ejercicio último del TP8. No, pero igual no hace falta ni que comparta, pero para asegurarme la medida del poder de monopolio. Digamos, el poder de monopolio ya conceptualmente sería como la capacidad de cobrar en el óptimo de producción el precio mayor que el coste marginal, ¿o no? Digamos, esa es la medida del poder de monopolio, para después hacerlo análogo con el poder de monopsonio, ¿o no? Sí, más que análogo no, pero está bien. Sí, de hecho creo que Daniel les había dado esa medida de digamos, del poder, que lo vinculaban Sí, con la puede elasticidad ser. precio de la demanda, precio menos costo marginal, ¿no? ¿No lo vieron dividido? Sí, sí, Pero creo que sí, sí. uno en el lugar donde optimiza, que hace ingreso marginal igual a costo marginal y ve que el precio es mucho más elevado que esa situación en esa última unidad que va a producir y vender. Sí, está Claro, claro. bien. Y en Eso. cuanto, no, y justamente lo mismo, pero para medida del poder de monopsonio, para darte cuenta, sería en el óptimo de contratación que el ingreso del producto marginal sea mayor que el precio pagado al factor. Eso sería. No, Exactamente, sí. ahí, en Sí. términos factoriales, el término monopción es lo que hablábamos hoy con una alumna que no me acuerdo el nombre, que no me acuerdo con quién hoy lo había preguntado. Con Ana, creo. ¿Cómo? Con Ana, me parece. Sí, sí, muy temprano, era sobre la optimización, como dice usted, Joaquín, la diferencia entre el gasto marginal del trabajo y el gasto medio del trabajo. Ahí ve, sobre el trabajo ve ese poder monopsónico. Si en cambio usted ve la diferencia en la función de demanda de trabajo, ahí es menos intuitivo, es más confuso, pero estaría viendo el poder monopólico en clave del factor productivo que está contratando. Si usted ve la diferencia entre el valor del producto marginal y el ingreso del producto marginal. Está viendo el poder Sí. monopólico, que el reflejo en el mercado de bienes es lo que me dijo al principio. ¿Me entiende? Lo primero que dijo al principio es verlo desde el mercado de bienes. Esa mismo lo puede ver desde el mercado del factor, la parte del poder monopólico. Por ahí es confuso, pero uno quedaría un poder o un margen con respecto a la cantidad de gente que contrata y lo otro es un margen con respecto a la cantidad de bien que produce y vende. Obviamente tiene que dar lo mismo en términos de plata, ¿no? No sé si me... Sí, sí, sí. Igualmente, sí, en teoría habrá Creo que esto, había un ahora ejercicio de eso, recuerdo. ¿no? ¿Cómo, Joaquín? No, no, que sí, en teoría, sí, me acuerdo ahora que mencionamos algo de eso y sí, era como usted dice, así que sí, 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 perfecto, entiendo. Estoy Eh, enganchando de nuevo con la explotación monopolística. ¿Siempre va a ser igual al beneficio total del monopolio? ¿O tenemos que prestar atención a que al costo medio para poder decir que
beneficio total va a ser igual a la Sí, ahí tenemos que prestar atención, porque si estábamos en una situación de cortoplacista, por ahí cortoplacista a veces confundía, pero ahí en ese excedente o en ese margen por sobre lo que hablamos recién con Joaquín, también ahí adentro estaría no solo el beneficio estrictamente hablando, supranormal, por decirlo de alguna manera, sino el costo fijo. Sí, exacto. Eso está también en ejercicio, creo. Os lo cambiamos por ahí. Pablo, va Juan Pedro también. No, dale, sí. Consulta, el costo medio, en un mercado monopolístico, el costo medio mínimo es cuando el ingreso marginal se iguala con el... Sí, cuando el ingreso Costo medio. marginal se iguala con el costo marginal. No, ahí está. No. Ya me No, entendí. no. Una cosa Pero- es la condición de equilibrio del monopolio, que es costo marginal igual a ingreso marginal. Y otra cosa es el costo medio mínimo, que es igual al costo marginal. O sea, el costo Ok. marginal cruza al costo medio mínimo, al costo medio en su punto mínimo. Porque en el último, o sea, en el último test de autoevaluación te ponían el costo medio más abajo que el costo marginal. Nunca lo tocaba. ¿Eso está bien o está mal? El costo medio abajo del costo marginal. Sí, o sea, había una diferencia, ponerle de un No, si el peso. costo marginal va por abajo del medio, Había una diferencia que estaba el costo marginal por encima del costo medio. Y nada, no sé si eso está bien o está mal. Pregunto porque si ya... no, el costo marginal puede estar por encima del costo medio y el costo medio Sí, estaría sí. subiendo. Ah, en ok, ese caso. perfecto. No Pero tiene en nada que ver. general el costo medio mínimo es cuando el costo marginal se iguala con el ingreso marginal, entonces el costo medio va No, a el estar... costo medio mínimo es cuando encuentra el costo medio del costo marginal. El Ok. ingreso marginal es otra cosa. Después usted tiene que ver el ingreso marginal con los ingresos, con los costos marginales para ver si está cumpliendo la regla de maximización de beneficio que dijo recién Pablo. Pero en principio es costo con costo marginal con costo medio. Perfecto. Cuando el Bien. costo medio es mínimo, el marginal lo encuentra. Si el marginal va por arriba del medio, el medio está creciendo. Si el marginal va por abajo del medio, el medio está cayendo. Perfecto. Después viene el ingreso marginal, que es otra historia. Ok, genial. Gracias. Claro, o sea, a partir del mercado monopólico, uno determina la producción a partir del ingreso marginal, cuál es el costo marginal. Con ese nivel de producción, el costo medio mínimo puede estar en su mínimo o no. Puede estar en un costo medio mínimo más alto que esa condición de costo medio igual a costo marginal. En función de eso uno calcula los beneficios. Claro, yo por eso le pregunté para poder diferenciar el costo medio mínimo del beneficio total en el caso de la explotación monopolística. Claro, Porque claro, sí. el costo medio mínimo en esta un rol importante que modificaba un poco el beneficio. Sí, lo modificaba porque tenías que sacar el precio, como el costo medio del precio unitario, tenía que ser P por Q, y a eso P por Pero Q. aparte lo ves bien porque nosotros, bueno, para simplificar justamente decíamos que había un solo factor, entonces no hay fijo y variable, hay uno solo. Pero si hubiese algo fijo distinto al factor variable, cuando uno optimiza en términos del trabajo, está haciendo siempre toda la lógica del trabajo. Y, pero tengo otro factor que está fijo, no alteraría esa decisión marginalista, pero después ese total del fijo lo tengo que poner en algún lado, digamos, se paga de esa, por decirlo de alguna manera, de ese excedente que estaba contando José. Para simplificarnos, en esto creo que la guía lo sacamos, digamos, porque no agrega nada, es decir, acá lo que importa es dónde es el punto de, como decía Joaquín más temprano, de optimización, ¿no? Entonces lo ven el factor trabajo, si es el único factor, es el único componente costo que hay, no hay otra cosa, digamos. Eventualmente podría haber algo fijo que no depende de ninguna cantidad, ni del factor trabajo ni del bien, entonces no cambiaría la decisión de este empresario, pero después, claro, cuando salen los beneficios tendría que ser menor porque está pagando ese costo no extra, perdón, fijo de otra naturaleza. Pero por eso lo sacamos, no tiene sentido. Entonces, en ese caso, los excedentes coinciden con el beneficio del monopolista o los beneficios supranormales. Pero, insisto, cuidado si uno lo mira del lado del si ese margen de explotación lo mira del lado del trabajo o del lado del bien. Porque el margen en sí no es el mismo, después el agregado sí. Porque uno es el margen sobre el trabajador y el otro es el margen por sobre el bien. No necesariamente es el mismo.
no, no es el mismo, digamos, claramente. Uno es pesos por unidad de trabajador y otro es pesos por unidad de producto. Claro, cuando uno después lo multiplica por el trabajo del producto, se hacen pesos totales y ahí sí encontramos lo mismo. Lucía, a mí no me termina de quedar claro la relación de la pérdida recuperable de eficiencia, a ver, con la elasticidad de la oferta. Te lo paso a vos, Pablo, porque no entendí. Esto me parece que tiene que ver con la teoría, digo, que lo que vieron, me parece, este martes con Daniel, de qué dependía esa pérdida recuperable de eficiencia que tiene que ver con la elasticidad de la oferta, es decir, con qué tan inclinado o qué tan perfecto. inclinada, claro, Está, sí. tiene que ver la pendiente. Digo, cuando vos lo ves en términos gráficos, Lucía, digo, cuando ves la elasticidad vinculada a la inclinación o la pendiente, la función de oferta en este caso, eso terminaba impactando en el tamaño de ese triangulito llamado vulgarmente, que es esta pérdida recuperable de eficiencia. Digo, también lo puedes ver por el lado del monopolio con la función de demanda. En función de la elasticidad que tenga la función de demanda, la pérdida recuperable de eficiencia va a tener un tamaño u otro. Y eso también va a terminar impactando a su vez, sobre quién recae más ese poder monopólico, si es sobre los consumidores o sobre los propios productores. Sí, ahí es muy potente por la parte visual, porque uno termina coloquialmente viendo esos triangulitos para esa pérdida, y claro, esos triangulitos dependen de justamente la forma que tienen esas curvas, por ejemplo, de oferta que estaba diciendo Lucía, ¿no? Entonces ahí uno lo ve bastante bien, uno puede jugar visualmente alterando la forma de la oferta y ve cómo un poco cambia la superficie del triángulo, ¿no? Ahí lo gráfico es muy potente, digamos. Es un ejemplo de muy potente. No sé, Lucía, si eso era un poco lo que preguntaba. Sí, ok, gracias. ¿Algo más? De nada, Lucía. ¿Algo más? ¿Vimos lo de Tomás? Sí, lo vimos. Sí, fíjate, Lucía, que cuando tenés una oferta que es infinitamente elástica, como es el caso de competidor perfecto en el mercado de factores, ahí no hay pérdida recuperable de eficiencia, justamente, en un caso extremo. Claro, exacto. Bueno, ¿se sabe cómo será el coloquio? Uy, re difícil va a ser. Nada, no sé, no sabemos. Y con la demanda pasa lo mismo. Sí, con la demanda pasa lo mismo en términos de cómo uno juega, uno lo puede practicar, Lucía. Haga el gráfico y vea los triángulos y la superficie del triángulo y ensaye como distintas formas de función de demanda. Uy, apareció otro, Maximiliano. Profe, ¿podría explicar la situación del monopolista demandando factores? ¿Y por qué en esa situación está la diferencia entre el valor del producto marginal y el ingreso marginal? Para que me quede claro. ¿Podría explicar la situación? Bueno, claro, hay una diferencia entre... El ingreso de producto marginal es la función de demanda por parte de la empresa de ese factor, igual al gasto marginal del trabajo, que puede ser salario si fuese competidor perfecto en el mercado de trabajo, va a determinar cuánto factor contratar. Lo que pasa medido en términos del factor, después hay una diferencia con respecto al valor del producto marginal, porque eso se refleja en el bien, ¿no? que produce y vende ese monopolista. La diferencia entre lo que se va a valorar los productos que se hacen estos factores productivos, estas personas que trabajan en la empresa, y donde sale el punto de optimización. ¿Cuál sería la situación demandando factor? En realidad la situación es la misma, o sea, necesita factor para trabajar, ese factor va a ser el punto donde su demanda de trabajo particular para el monopolista sea igual a la oferta de trabajo que encuentra, que ahí usted tiene que ver si esa oferta de trabajo es perfectamente elástica, es precio aceptante, porque es, en otras palabras, es competidor en el mercado de trabajo o no. Suponiendo que fuese competidor en el mercado de trabajo, es salario aceptante, por decirlo de una manera, y puede encontrar toda la oferta que usted quiera de ese trabajador. Y eso se tiene que igualar en el punto en donde la demanda de trabajo encuentra ese salario.
la diferencia para hacerlo, luego la diferencia entre ese punto y el valor del producto marginal es porque justamente Ramiro, si puedes mutear no, el micrófono. eh, perdón, me perdí. No, ese era el punto. En todo caso, después la diferencia entre esas dos curvas de... Ahí vamos, Tomás. El valor del producto marginal del ingreso es justamente mirarlo en términos del factor productivo, la diferencia por ser monopolista. Que del lado del bien también usted lo ve, porque digamos, básicamente hay una diferencia entre el ingreso marginal y el precio del bien al que vende el monopolista. No sé, Maximiliano, me fui para por ahí si respondí de alguna forma, o si puede precisar un poco. La situación de la diferencia es básicamente porque tenemos dos conceptos que son diferentes. El precio y el ingreso marginal del monopolista no son lo mismo. Mientras que si fuese competidor perfecto, siempre el ingreso marginal es igual al precio. En ese sentido es por definición del monopolio. No sé, Pablo, si querés agregar algo más, si no, vamos a las preguntas técnicas administrativas. ¿Se sabe cuándo es el coloquio? El coloquio, seguramente Daniel lo explique bien el martes, las condiciones del coloquio. Perdón, y está eso, bien lo que pero dice Maximiliano, sí, Maximiliano. A ver, dice claro, proviene de la situación monopolista, el mercado bien, se traslada al mercado factor. Exactamente, Maximiliano. Respecto de la fecha de coloquio, como estamos hablando con Daniel el otro día, la idea es que sea el 7 de diciembre. O sea, la idea A es que las confirmar, notas a confirmar. a confirmar, sí. La idea Ojo. es que las notas estén una semana antes, cosa de darles tiempo a ustedes de preparar el coloquio. O sea, después del segundo parcial, va a quedar en claro quién está en condiciones de ir a coloquio y quién no. Es decir, aquellos que quizá no hayan aprobado el segundo parcial, no van a ir a coloquio y van a tener que ir a recuperatorio. Pero sí, estaríamos informando una semana antes del coloquio las notas y la situación de cada uno. Pablo, ¿y tenés idea de cuándo es el final? El final es sí, eso es en la mesa de diciembre, que Sí, ya el calendario está. eso el calendario está. Las muestras del segundo semestre son después, porque ahí está dividido, ¿no? ¿Qué será la Sí. semana del... A ver, ¿dónde tiene Ya que me estar? fijo Pero Tomás, en el calendario espero que acá. muchos de ustedes no vayan al final, vamos. No, no, a ver, mi idea no es ir a final, pero en el hipotético caso de que se dé que tenga que ir a final, No, está bien, den el final en diciembre, está. claro, y aparte quiero averiguar porque estoy organizando un viaje y no, quiero saber bien las fechas Sí, para no comerme los finales o algo y no, tener entiendo. que estar corriendo. Nada más, por eso pregunto. Sí, sí, está muy bien. Y si el coloquio va a ser presencial, tampoco sé, creo que en principio no, ¿no, Pablo? No, eso Daniel lo había dejado claro, creo, el martes, que no, va a ser virtual. Virtual, sí. Tomás, ¿le puedo hacer una consulta sobre la fecha? Bueno, es lo que estamos charlando. La asignatura del segundo semestre, mesas de final, del 6 de diciembre al 11 de diciembre. Es la misma semana del coloquio. Uy, qué macana, entonces no llega. Sería justo, inclusive sería justo el mismo día. ¿Ves? ¿Pero eso no son las materias del primer cuatrimestre o van todas ahí? No, por el llamado de diciembre está bastante adelantado este año. Ah, En qué materia raro, de pues primer- sí, era siempre se... desdoblado, o sea, las del primer cuatrimestre eran primero y las del segundo más tarde, Claro. justamente por esto, por si alguno quería rendir. Sí, Bueno, sí. Tomás, a promocionar y así te vas del viaje tranquilo. Matías tiene la mano levantada. Matías. Sí, hola, ¿cómo les va? Bien, bien, Eh, gracias. no, me había dado cuenta, perdón, que se me atrasó un poco, pero en el práctico 5, que hay, eran creo que 11 ejercicios, estoy mirando el 10, que era sobre sacar el excedente, y nada, y yo lo que hacía para sacar el excedente, no sé si estará bien, o sea, porque primero te dan una curva de oferta, otra de demanda, después te dan la historia de que bueno, ponen creo que era un precio mínimo o un impuesto, no me acuerdo cómo era, y a base de eso, bueno, se movían las curvas y tenías que sacar los excedentes. Yo lo que hago ahí ¿Se es, movían las curvas o se movía la situación de equilibrio y uno tiene que sacar el se excedente? movía sí, la situación de equilibrio. Perdón. Ah, ok. Y claro, y entonces cambiaba los excedentes. Lo que ahí yo hacía es graficar y, y bueno, y a base de eso sacar base por altura dividido 2 y bueno, y así voy sacando los excedentes. Pero
digamos, yo por tema de optimización de tiempo del parcial, no sé si me convendrá graficar o directamente hacer otra cosa para no perder tiempo en caso de que este ejercicio entre en el parcial. Entonces me preguntaba eso. O sea, a ver si entiendo. La pregunta es: ¿qué le conviene hacer en el parcial si entra un ejercicio de esa naturaleza? Claro, porque, digamos, no sé si pierdo mucho tiempo haciendo el gráfico, pero por otro lado creo que es lo más eficiente, digamos, para no equivocarte. Y sí, es un poco como dice usted. El gráfico ayuda mucho, si uno lo sabe hacer, es el mejor compañero, digamos, para esta materia. Uno ahí lo visualiza bien o sea, visualiza bien los conceptos y qué tiene que sacar. En general, bueno, nosotros somos bastante cuidadosos con los tiempos, o sea, el tiempo es un factor a entrar en la evaluación, porque un mismo examen, si uno le da 24 horas o 1 hora, no es lo mismo. Generalmente evaluamos mucho los tiempos digamos, insisto, como un argumento de la evaluación. El tiempo es parte de la evaluación. Pero tampoco es complicarle la vida. Si es algo de esa naturaleza, va a ser, haga el gráfico y saque la foto y suba el gráfico, digamos. O no, bueno, podría ser también calcular el monto y ponerlo en un cuadro de resultados. Eh, pero no se preocupe, y no debería ser tampoco tan largo. O si es un poco más largo, tenemos que darle más tiempo. En eso lo calculamos nosotros. Hay ejercicios muy cortitos, otros que no son un poco más largos. Pero quédese tranquilo, Matías, que le va a ir bien en ese sentido. Bueno, nada de eso, profe. Muchas gracias. Ahí Joaquín consulta, dice, o sea que si desaprobamos el coloquio, ¿tendríamos que rendir el final en febrero? ¿En diciembre imposible? Sí, exactamente. Digo, no alcanzan el tiempo como para que ustedes rindan el coloquio, se corrija, se cierran las notas de la materia. Fíjense que después de que esté la nota del coloquio, eso hay que evaluarlo con los 3 o 4 test de lectura que ustedes ya se han rendido y con los 2 parciales. A partir de la construcción de esas notas, se ve si está en condiciones de promoción o no. Es imposible rendir el final el mismo año que se desaprueba el coloquio. Profe, le puedo hacer una consulta ya que corta, ya que estamos hablando de esto. Sí. El coloquio, imaginamos que ponerle que lo desapruebo, y la nota en promedio me da todo para llegar al 6 para promocionar todos los test y todo eso. Igualmente no se promociona, ¿no? Porque tienes que tener todo aprobado. Exactamente. Pues, bueno, la Perfecto. condición para promocionar es 4 más en todas las evaluaciones. Y que el Listo. promedio general de todo eso sea, creo, mayor a 7. Sí, a 6 Sí, igual, ¿no? el coloquio, bueno, es responsabilidad de Daniel, así que lo que digo, Sí, tomémoslo dejemos bien bien todas esas cuestiones para el martes por ahí. Sí, con buenísimo. Daniel, sí. Pero en principio es como un tercer parcial más corto, ¿no? Es como que quedan siempre algunos temas sin ver, los últimos temas, los más, que yo aún estudio cuando hace calor, me acuerdo siempre, pues ya estamos muy en diciembre y es va a ser virtual, una dinámica muy parecida, no se piensan que la forma de evaluar sea muy distinta. Pero insisto, eso es terreno de Daniel y el martes le podemos preguntar a él. Buenísimo, gracias. Y sí, Joaquín, tenés razón, es nota superior a 6 para promocionar. Sí, perfecto, gracias. Sí, para promocionar siempre como regla hay que aprobar todo, no se puede desaprobar nada. Y después además hay que sacar 6 en promedio, pero obtener un 6 en promedio, pero no se puede desaprobar nada. Recuerden que el martes próximo también está el test de lectura sobre mercado de factores, el día martes, que es el último test. Ah, mira, no me acordaba, el que viene es el... Ok. Bueno, ¿algo más? Mira, no empezaron las preguntas y ya son casi las 9, ¿eh? No había preguntas. Maximiliano, ya está. Y también la semana que viene va a ser la última evaluación de seguimiento, que es sobre el práctico 7 y el práctico 8. Mauricio, la pregunta va a ser sobre un tema particular o sobre la materia. Esto lo respondimos ya, no sé, me perdí. El coloquio, dejémoslo bien para el martes, que Daniel va a explicar en detalle las condiciones del coloquio, etc. En general son sobre temas particulares que no entraron, Sí. ¿no? Pero puede que cambie, puede que tome otra cosa, sí. Todo lo que decimos acá no tiene sentido hacer el coloquio, no tiene. ¿Qué más?
Maximiliano dice, yo tengo 8 en el primer parcial, si en este segundo parcial con mala suerte me saco un 4, ¿sigo promocionando? Y sí, depende, hay que ver el conjunto de las notas. Fíjate, Maximiliano, que el coloquio pondera una parte, las parciales también y los de lectura también. Bueno, y hay que ver si eso es mala suerte, quizás termina siendo. No, va a sacar mejor que 4, Maximiliano. Fuerza, vamos. En el final entran los temas que no llegan en el segundo parcial. Sí, el final va todo. Entrarán todos los temas, sí. En un final. Lo único que cambia es si uno rinde en diciembre, que recién nos dimos cuenta, no va a ser ninguno de ustedes. O en febrero, corregime Pablo, uno rinde con el profesor que cursó. Después ya no. Pero ahí es todo, sí, son todos los temas. Creo Así que es. creo que son las primeras 3 mesas que rendí con el profesor de curso. Creo. O sea, en Sí, este o caso las sería, dos, creo que diciembre y febrero. Pues. no sé, Siempre la fue verdad. diciembre y febrero. Puede ser si febrero, no sé. Puede ser cada en diciembre, febrero y marzo. Pero sí, igual la evaluación es la misma. Lo que cambia por ahí el evaluador, que es alguien que usted conoce. Nada más. Yo tengo una duda. ¿En el RECU entran los temas restantes que no entran en el segundo parcial? En el El RECU. repertorio del segundo parcial, Nicolás, no, se van a hacer los mismos temas. ¿Vos te referís si el recuperatorio va a entrar al práctico número 9? Ah, claro, no. A ver, que sean los mismos temas no significa que sean los mismos tipos de ejercicios. Pueden ser distintos ejercicios, obviamente, pero sobre los mismos temas. Claro, lo que importa es lo que dice Pablo, no va a haber tema nuevo. Por ejemplo, en el parcial no va a entrar equilibrio, en la parte práctica, digo, cuidado. La parte de equilibrio general que vemos el jueves que viene, no va a entrar. En el recuperatorio, aunque sea, no sé, a fines de diciembre, tampoco va a entrar. Si esa es la pregunta, Nicolás. No, quédese tranquilo, no va a entrar. Además, tenemos pendiente de averiguar bien la fecha de recuperatorio general que un alumno había preguntado la clase pasada, pidiendo si podía ser este año. Para mí es bueno, yo no sé si se va a poder, pero para mí es bueno que así sea. Si lo es, va a ser muy entrado diciembre, ¿no? Poquitos días antes de Navidad o inclusive entre Navidad y Año Nuevo, pero por ahí no se puede, por ahí la cátedra prefiere hacerlo en febrero y allá iremos. Y ¿Algo la otra más? fecha que tenemos que definir es la fecha del recuperatorio del segundo parcial. Pero bueno, quédese tranquilo, cuando estén las notas del segundo parcial, ahí van a estar en claro la fecha del recuperatorio. ¿El coloquio cuándo va a ser, en principio? Tengo entendido que la idea es que sea el 7 de diciembre. Bueno, porque si no, ahí esa semana vamos a hacer recuperatorio. Sí, Podemos hacerla el 7 o mismo el 9, ¿no? el Quizás el 9. 9. Siempre es bueno mantener la franja de la fecha perdón, la franja horaria del día de un cursada. Como que la Sí. gente se organiza mejor, porque otro día por ahí uno se comunica mal. Sabe que siempre estamos acá de 7 a 10 de la mañana los jueves y creo que eso es mejor. Pero bueno, a confirmar esas dos cosas. ¿Algo más? Igual, acuérdense, tenemos otra clase de consulta, la con Daniel, pero yo voy a estar con Daniel ahí presencial y la pueden seguir virtual y si hay dudas, eh, otras dudas justamente antes del parcial, nos dicen. Yo creo que no queda nada más por preguntar. Bueno, Yo creo que estoy para ir a desayunar. ya, hacen muy bien, chicos. Sí, yo también me voy a tomar algo. Bueno, Pablo, ¿algo más? No, repasen todos los prácticos desde el 5 ¿Cómo hasta el 8 vienen? ¿Vienen bien con inclusive. la vienen llevando o no? Yo al Fin de año práctico, al último lo hice como 3 veces. ¿No? Vamos a ¿Cómo, Era ver. difícil José? entenderlo. Que al último práctico lo hice como 3 veces para entenderlo bien, porque había cosas que no me escapaban. Bueno, bien. Y hay una consulta, los videos que están en el O24, ¿esos videos los miran? ¿Que ejercicios hechos por otros profesores? De vez en cuando. Yo Si se entiende rara la vez. resolución, no. Claro, yo miré casi siempre la resolución, pues está clara. Y aparte, como cuando Ah, pero acá sí. vemos, Sí. acá vemos las resoluciones también, como que queda más claro verla directamente. Y trato de razonar qué se hace y listo.
O sea, algunos lo ven como último recurso. Si con la clase, con la resolución no queda en claro, van al video que está en el Claro, aula, claro, tipo. sí. Bueno, hay algunos que se ven todo, como que consumen todo lo que hay. Sí, quizá esto a diferencia de una situación, esto ya es el segundo año, pero a diferencia de la situación de la presencialidad, nosotros en la presencialidad explicábamos el ejercicio y los alumnos no tenían la resolución hecha, tenían la guía solamente, y en clase con Juan Pedro explicábamos los ejercicios en pizarrón, digo, no es que había videos ni resolución después, era solamente la clase y los apuntes que ustedes tomaban. Sí, sí, Yendo. sí. En ese sentido, los materiales, o sea, yo prefiero la presión, esto cansa, ¿no? La virtualidad, pero la ventaja de la virtualidad es que hay un montón de materiales, nuestros videos, los videos de la cátedra en general, toda la resolución de la guía, está todo. Si uno le dedica tiempo, tiene todos los materiales. Nos tiene a nosotros para preguntar, digo. En la presencialidad era nada, te dan una guía vacía y no estaba resuelta nada, se resolvía en clase, digamos. Y después había Había que- clases de consulta con ayudantes. Sí, pero si uno se faltaba o demás, no costaba, ¿no? Sí. Bueno, si no hay algo más, si no vamos a desayunar todos, me parece. Sí. Dale, buenísimo. Buen Chao, fin profe, nos vemos. Saludos. Listo, profe, Chicos, buenísimo, a gracias. todos Buen fin. ustedes. Buen Chao. fin de. Adiós. Chao. Chau, chau. Chau, hasta luego, chau, chau. Chao, Ángelo.